Bienvenidos aquí a su canal, El Profe Coleccionista. Aquí estamos nuevamente para seguir platicando sobre el tema que quedó pendiente la última vez. Y antes de comenzar a hablar de eso, una disculpa para todos los que me estuvieron preguntando si realizamos en vivo el día de ayer. Ayer no pudimos, la verdad. Pero hoy estamos aquí para darle continuación a ese último directo que tuvimos, donde estuvimos hablando precisamente de los tazos de Sabritas y de los Cats de Voilà Sorpresa. Como ustedes saben, desde el año de 1994, Sabritas comenzó a sacar un promocional que se llamaban tazos. Y la primera colección fue de los Looney Tunes. Elite University, hola, ya vine, estaba ensayando con la banda. Hola, Elite, bienvenido. Armando Santillán Pérez, hola. Hola, profe, hola Armando, qué bueno verte por aquí. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y como les platicaba, Sabritas en este 2024 cumplió 30 años con la edición de los tazos. Hace 30 años salió la primera colección de tazos y en este 2024 salió hasta la fecha es la última colección, que fue lo de la selección mexicana de fútbol. ¿Sí? Quisiera mostrarles tazos de aquellos primeros años, pero pues ya les platiqué de la historia de esos tazos, lo que me pasó, lo que me ocurrió. Pero ya logramos contactar a una persona que parece ser que tiene tazos de aquellos años y ya me voy a poner de acuerdo con esa persona para comprarle algunos de esos tazos. Así que, perdón, próximamente, tal vez en 2 semanas a lo mucho, entre 1 y 2 semanas, ya tendré esos tazos en mis manos para podérselos mostrar aquí en un directo. Son de varias colecciones que no tengo, varios promocionales que con el paso del tiempo se me fueron perdiendo o no los cuidé lo suficiente. La verdad que cuando uno es pequeño no cuida bien las cosas y lo que cuidé pues lo perdí y me lo regalaron. O sea, no me lo regalaron a mí, sino que este mi mamá se lo regaló un primo y perdí infinidades de colecciones ahí, la verdad. No olvidemos la colección de Cartoon Network de Voilà, así es. Hubo una que sacó Sabritas y una que sacó Voilà. Porque acuérdense que anteriormente Sabritas hacía colaboración con Gamese. Y cuando Sabritas no sacaba tazos, salían en Gamesa. Voilà ha estado sacando de Cartoon Network. Pero en los últimos 3 años, 4 años, ha estado sacando algo que se llama Cats. Que son similares, por no decir que son tazos. Santi, hola, hola, bienvenido. ¿Sí? Así que vamos a comenzar el día de hoy. Le voy a dar vuelta a la cámara para mostrarle lo que quedó pendiente la última vez y ojalá les guste. Si es así, por favor, apóyenos con un like. Déjenos un like para nosotros. Ese like es valioso, es motivación para seguir haciendo estos videos, para seguir haciendo estos directos, para compartirles a ustedes todo lo que yo tengo, que he estado guardando año con año. Y si no están suscritos, suscríbanse por favor. Apóyennos igual con eso. Y compartan y comenten. Dylan, ¿me puedes mandar un saludo? Claro que sí, bienvenido. Saludos a Dylan, a Santi, a Elite University, a Armando Santillán que están aquí con nosotros y a todos los demás que están aquí viéndonos. Muchos saludos a todos ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Lorena Claros, hola, ¿qué estás haciendo? Bien, estamos hablando de colecciones. En esta ocasión vamos a hablar de tazos. Yo soy una persona que colecciona tazos, figuras, carritos de Hot Wheels, promocionales de McDonald's, de Burger King, de Sabritas, de Ricolino, de Bimbo, cosas del pasado, prácticamente colecciones del pasado, abriendo el baúl de los recuerdos para recordar parte de nuestra infancia. José de Jesús se parece al pirata de... Ay, no, no, ¿cómo crees? Dice, sí, recuerdo que yo tenía toda la colección de Dragon Ball y mi mamá los regaló con todo y 2 esferas del dragón, pero tenía 3 y me quedé con las 3 esferas de recuerdo.
Ah, ok, sí, a mí me pasó algo similar, pero en mi caso fue una infinidad de colecciones que perdí, la verdad, de los años 90. Imagínate, tenía la colección completa de los Looney Tunes que sacó Sabritas en 1994, la primer serie de tazos, la logré completar. Lorena Claros, yo recolecto autos o muñequitos. Ok, muy bien. Yo tengo algunos muñequitos y coches de Hot Wheels y de Matchbox. David, años 90, así es. Laura Ramírez, saludos desde México, así es, orgullosamente mexicano también, paisana, somos aquí de México, orgullosamente. Gracias, Elite University. Bien, entonces vamos a comenzar, como les decía, han sido muchas las series de tazos que han salido y las primeras las tuve muchísimo. Tuve la de los Looney Tunes, la de los Tiny Toons, una que sacó Sabritas especial de las caricaturas de Hanna-Barbera, de los Picapiedras, Supersónicos, de Don Gato, de los Yogi, esa colección también la tuve. ¿Cuál otra? De los Caballeros del Zodiaco tuve algunos, muchas más, muchas, pero muchísimas. Lorena Clados, saludo para tu familia. Ok, muy bien, gracias. Igual para ti. Bien amigos, vamos a comenzar entonces en el último en vivo. Para los que nos están viendo por primera vez, los invito a que visiten el canal. Cuando terminemos este en vivo, quédense, visiten el canal y vean poco a poco los demás videos que hay. Y van a ver qué otras colecciones tenemos por aquí, que ya hemos mostrado varias. Y nos hacen falta todavía muchas más. Bien, estoy planeando creo que para este fin de semana o para la próxima semana voy a ir a un tianguis que hay aquí por mi casa. Bueno, no está cerca de la casa, pero está en el municipio donde yo vivo. Vamos a ir para allá, vamos a ir a grabar para que ustedes conozcan. En ese tianguis hay personas que también son coleccionistas que se dedican a vender. Ellos compran por mayoreo, por así decirlo, y se lo venden. Sí, se lo venden a otros, a otras personas, en este caso que coleccionamos así como yo, y voy a ir a ese lugar, les voy a hacer un video y se los voy a compartir para que ustedes vean todo lo que vamos a encontrar y lo que podamos conseguir ese día. Profe, ¿tú sabes cuál fue la primera colección de Bola sorpresa? Hace poco vi un video de una persona que se puso a recordar las envolturas de bola desde la primera, que yo no me acordaba que las envolturas de bola antes eran de color blanco, no son como las conocemos hoy en día. Y retomando ese video, la primer colección de bola ya con promocionales fueron de unos perritos de una colección que se llamó The Dog. Eran llaveros de perritos. ¿Sí? Llaveros de perritos. Esa es la que yo recuerdo que fue la primera de bola y fue desde ahí cuando comencé a coleccionar precisamente los promocionales de bola sorpresa. Bien, voy a cambiar la cámara para que les muestre lo que tenemos el día de hoy. Ahí está amigos. Como pueden ver en el fondo tengo mi coleccionador de la edición de tazos de este año. Esta es la edición especial que sacó Sabritas para este año. Y estos son los tazos que me quedaron pendientes del último video que hicimos. ¿Sí? Las dos torrecitas grandes, una es de los Simpsons y la otra es de Pac-Man. Y estas más pequeñitas son ediciones que también son de Sabritas, pero de las cuales tengo pues poquitas piezas. Bien, también les quiero mostrar que de este lado tengo dos botecitos de plástico donde ya acomodé mis tazos. Por ejemplo, este de aquí, este está vacío porque aquí vamos a poner estos. Pero ya en algunos cajoncitos ya acomodé mis tazos. Por ejemplo, aquí están los tazos de Pokémon 2 y Pokémon 1, que esto ya los mostramos en el video pasado. Aquí los vamos a guardar ahora. Ya conseguimos estos botecitos. Aquí tenemos los pambolazos, estos pambolazos que salieron. Y por acá tenemos tazos de los Minions. Ahí están guardaditos también. Y en la parte de abajo tenemos los de Funky Punky.
de las dos ediciones. Y tenemos estos de Angry Birds, que estos son de Voilà, estos son los Cats. Aquí van junto con los de Sabritas. Este de aquí es de Funky Punky, miren. Es de Sabritas. Aquí los tenemos. El otro botecito también tiene. Este tiene más. Vamos a empezar de acá abajo. Aquí tenemos de los Minions. De mi villano favorito 3. Del 75 aniversario de Sabrita. Ya los acomodamos. En este otro tenemos de Cartoon Network que salieron en Gamesa. Y estos que salieron en Sabritas, igual de Cartoon Network. Eran vuelatazos. Y acá tenemos de Angry Birds, que sacó Sabritas. Todo esto lo mostramos en el video anterior. Así que si quieren verlo, pues les invito a que vayan a checar ese video. Acá tenemos el Dragon Ball Super, de mucha lucha de la segunda edición y de la NFL. También tenemos de Pokémon 3 y otros de los Simpsons, que estos ya son menos. Es una segunda edición que sacó Sabritas. Y hoy vamos a mostrar lo que nos hizo falta. Vamos a comenzar con las torrecitas pequeñas. Tenemos esta edición de Angry Birds, que este sí está maltratadito, la verdad, del año del 2013. Esta es la parte del reverso. Acá nos dice vuela tazos. Porque Sabritas también sacó unos tazos que si se insertaba otro tazo en esta parte de aquí y al hacer presión salía volando el tazo. Y acá tenemos la parte de enfrente. Este creo que se llama Boom. Bien. De este solamente tenemos uno. Hemos tratado de conseguir más, pero la verdad, personas que vendan sus tazos por acá por donde yo vivo hay muy pocas. Apenas si acabo de contactar a una persona, como les mencioné al inicio de este video, y ya nos vamos a poner de acuerdo para adquirir algunos tazos con esa persona. De esta siguiente colección o serie, que fue de Batman vs Superman de la película, también solamente tenemos uno. Esto salió en el 2016. Creo que de estos serán 100 piezas. Y este es el número 89 y se alcanza a ver. Aquí está el logo de Batman, el de Sabritas. Y acá tenemos a Superman. Solamente hemos conseguido uno. Tenemos tazos de la Champions League, que también sacó Sabritas. Estos creo que eran 50 piezas. En Sabritas y Rufles salían. Y de estos tazos tenemos 3. ¿Cómo eran estos tazos? Nos traían un partido de fútbol, un marcador de una de las finales. Cada tazo traía el marcador de cada final de la Champions League. En este caso fue Real Madrid contra Juventus y el resultado fue de 4-1. Y en la parte de adelante viene el año en que se jugó la final, que fue el 2017, el trofeo de la Champions, el logo de la Champions, y acá abajo el lugar donde se jugó, que en este caso fue en Inglaterra, en Cardiff. El otro tazo que tenemos de este fue la final entre el Inter de Milán de Italia contra el Bayern Múnich de Alemania. Ganó el Inter 2-0. Y esta final se jugó en el 2010 en el Santiago Bernabéu en Madrid, España. Diego Coco, profe, hola Diego Coco. Y el tercer tazo que tenemos de esta serie nos trae la final entre la Juventus de Italia y el Ajax de Holanda. Quedaron 1-1 y ya en penales ganó el Juventus 4-2. ¿Dónde se jugó esta final? Se jugó en Roma, Italia, en el año de 1996. Son los únicos 3 tazos que tengo de esta serie. Elite University, o sí, la primera colección de todos los volados, si no mal recuerdo, era un viaje. Así es, era un viaje. Sí, no la mencioné, pero sí sabía yo que era un viaje, pero
Hablando de promocionales, creo que fue la de los perritos. Diego Coco, ¿sabes de Hot Wheels Acelerarse? No mucho, Diego. Yo tengo la pista del monstruo del pantano. Ah, ok. Acá nosotros tuvimos la pista del tiburón, si mal no recuerdo. Pero no tenemos mucho de pistas. De carritos sí tengo algunos. Sí te puedo platicar de algunos. Tengo como 38 piezas. Tenemos otra serie se podría decir que son tazos, pero estos eran de forma de pentágono y eran armables. Estos salieron en el 2008 en Rufles. Este es el reverso y la parte de enfrente traía, en este caso, balones que se han utilizado en la Champions League. Aquí tenemos uno de esos balones, acá está el logo de la Champions. Edición 2018 dice aquí. Ya que tenemos otro, de este tenemos 4. Y son los balones que se han utilizado a lo largo de la historia de la Champions League. Este es el balón del 2005, por ejemplo, de Adidas. Aquí tenemos el balón del 2006. Creo que era mandíbulas extremas, Diego. Y tenemos este que fue la edición del 2008. Profe, completó el álbum del Mundial. No, me hicieron falta estampitas. Del Mundial de Qatar me hicieron falta varias estampitas. Creo que me quedé un poquito más de la mitad. Me hicieron falta varias. Y estos que tengo aquí son dos igual. Aunque ustedes no me lo crean, ambos tazos me los encontré tirados en la calle. Este está más maltratadito, pero los dos me los encontré tirados en la calle. Me llamaron la atención cuando los vi, porque si se dan cuenta, aquí dicen, celebramos 20 años de tazos. Estos tazos son del 2014, hace 10 años, cuando los tazos cumplieron 20 años de existencia. ¿Cómo celebró Sabritas eso? Sacó una edición especial de 150 tazos recordando la primera colección que fue de Looney Tunes. Y por eso es bonito tener estos tazos, porque así como este tazo, que es del 2014, así eran los primeros tazos de 1994, tal cual, igualitos a este. Traían a los personajes de los Looney Tunes. En este caso estamos viendo a Elmer Gruñón. Por si no conocen a este personaje, este es el personaje que en la caricatura era el cazador que perseguía a Bugs Bunny y en algunas ocasiones al Pato Lucas. ¿Sí? Elmer Gruñón. El otro tazo que encontré de esta edición es este. Tal vez muchos piensen que es Silvestre, el gato Silvestre. Pero si alcanzamos a ver el nombre aquí, dice Silvestre Junior. Es el hijo del gato Silvestre. Por si no recuerdan bien esa caricatura, en algunos capítulos Silvestre salía acompañado por un gatito igual a él, que en este caso era su hijo, y tenía el mismo nombre, Silvestre Junior. Ok, muy bien, Elite. Diego, profe, de los tazos de la selección mexicana tiene un álbum y un super tazo. Así es, el coleccionador de la edición especial. Ese ya lo tenemos. De estos solamente tenemos estos dos. Estamos esperando conseguir más. Ya contactamos a una persona, les repito, que tal vez nos venda algunos de estos. O de los primeros. No sé si son estos o de los primeros. Pero los que sean van a ser bonitos. Y se los voy a mostrar aquí cuando ya los tengamos. Bien, ahora sí, vamos con los tazos de los Simpsons que tenemos aquí, que estos son bastantitos. Los vamos a poner aquí para que los vean más de cerca. Esta es una torre más grande. Y los vamos a ir mostrando uno por uno. Estos salían en varios productos de Sabritas. Aquí por ejemplo dice Chetos. Springfield Encantado. Y en la parte del reverso aquí está el número del tazo. Son del 2006.
Aquí tenemos una imagen de las tantas que salían en la caricatura cuando se sentaban en su mueble. Y la parte de enfrente nos trae a Marge en su personaje de bruja. Emanuel, hola Emanuel, bienvenido. Acá tenemos otro de los tazos. Tienda de cómics, ahí está el señor de las historietas. Ese personaje misterioso que no sé si en algún momento se dijo el nombre real de este personaje. Ay, qué bueno, Elite. Ya nos debes demostrar cómo se hace. Aquí dice, nombre, hombre de las historietas. ¿Ustedes recuerdan si en algún momento de la serie se mencionó el nombre real de este personaje? Porque ese personaje es uno de los tantos personajes misteriosos de la serie. Yo al menos no recuerdo si dijeron su nombre en algún momento. Aquí tenemos otro tazo, miren. Navidad en familia. Y en la parte de enfrente tenemos a Homero Simpson cuando se enreda con todos los focos para las luces, los focos de las luces para el arbolito. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ya te vamos a checar tu canal. Aquí tenemos al señor Burns, ese jefe de Homero Simpson. Uciel Zamora Pérez, buenas noches. Hola Uciel, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Y está la parte del reverso. Springfield trabajando. Ahí tenemos a esos tres personajes clásicos de la serie. El jefe Gorgory, el mayor y este otro que era el dueño de ahí del barcito, la cantinita donde llegaban. El señor Burns. Acá tenemos al oficial Eddie, este que siempre andaba con el jefe Gorgory. Siguiente tazo, Escuela Springfield. Dice una imagen de la escuelita y vemos al director Skinner y algunos de los niños que llegaban ahí. Y en la parte de enfrente tenemos a Dolph. Tenemos otro Evergreen Terrace. Una imagen de la familia Simpson. Podemos ver a Homero, a Marge, a Maggie, a Lisa, a Bart. El perrito creo que se llamaba Santa, algo así se llamaba. Ahora el gatito no recuerdo su nombre. Y en la parte de enfrente viene Bart Simpson. Recuerden, si les está gustando todo esto, déjenos su like. Ayudante de Santa, así es. Gracias a Aris Chan y a Brian Rollins. Aquí tenemos a uno de los hijos del vecino de Homero, de Ned Flanders, que se llama Rod. Algunos tazos por la parte del reverso son imágenes parecidas. Por si no se las muestro en algún momento, nada más les voy a mostrar la parte de enfrente. Una de las hermanas de Marge, Patty. Aquí tenemos a la intelectual Lisa Simpson. Los tazos están de buen diseño, muy bonitos la verdad. ¿Sí? Y eran resistentes. Obviamente hay que tenerlos bien guardaditos para que se conserven de esta forma. Les recomiendo guardarlos en bolsitas o en micas para que no se rayen. Elite University, me gustaría que Bola hiciera promoción de un juego llamado Cubone. Estaría interesante. De hecho, sí hace de videojuegos. Ya sacó de Among Us, de Plantas contra Zombies y recientemente sacó de Angry Birds. Se menciona mucho que la última promoción de este año puede ser ya sea de Sonic o de Minecraft. Aquí tenemos al señor de la tiendita,
Apu. Y en la parte del reverso, pues una imagen que ya les había yo mostrado. Esta es otra imagen diferente del reverso. El payasito Krusty. Y en el frente viene Mel Patiño. Diego Coco, profe, ¿ya vio las nuevas figuras de bola de Bob Esponja? Sí, Diego, tengo varias. De hecho, solamente me hacen falta 15 para tener la colección completa de las 50 piezas. Ya tengo los 10 cats, los 10 llaveros candado, las 10 figuritas glow y tenemos 5 de las figuras a color. Solamente nos faltan 15 para tener colección completa de Bob Esponja de bola sorpresa. Otro tazo donde viene Bart Simpson con su resortera. ¿A quién no le gustó esta caricatura? Muchos crecimos viendo esta serie, esta caricatura que ha tenido muchas temporadas y a la fecha la siguen pasando. Aquí está Marge jugando boliche. Profe, ¿cuál es su personaje de la Liga Internacional de los Superconocidos favorito? El mío, Carrerín. A mí me gusta Carrerín y me gusta el Patricio de Banda Elástica. Y en tercer lugar te dejo al Capitán Magma, que es el de Calamardo. Aquí tenemos a Lisa en bicicleta. El siguiente tazo, aquí fue una parodia de otra caricatura. ¿Recuerdan la caricatura de Gato y Perro? Aquí estuvieron parodiando esa caricatura. En serio, digo, qué bueno. ¿Qué tazo te hace falta? De hecho, los Simpsons ya ven que lo usan mucho con las famosas profecías de que le hicieron pensando y que muchas cosas se han cumplido y no sé qué. Pues esta fue una parodia de la caricatura de Gato y Perro. Aquí tenemos a Bob Patiño. Por acá tenemos otro, perdón, de Lisa Simpson. Nada más que este es un material prismatic. Miren qué bonito brillo tiene. ¿Ya vieron? ¿Cómo los consigues? Estos tazos salieron hace varios años ya. Son del 2006, imagínense. ¿Cuántos años han pasado del 2006 a la fecha? Para el 2010 son 4 años. Para el 2020 son otros 10. Ahí van 14. Y 4 de ahorita del 2024. 18 años han pasado desde que salieron estos tazos en Sabritas. Y miren qué tan bien cuidaditos están. Al menos este está muy bien cuidado, miren. Todavía tiene su brillo. Habían de diferente material. Por ejemplo, de Todd, el otro hijo de Ned Flanders, este es transparente. Tazos, creo que se llamaban Clear, tazos Clear. Eran transparentes, un material transparente. Estaban muy bonitos igual. Y estaban unos prismatic, por ejemplo, aquí hay otro prismatic. Este es el señor Burns. De los años 90, Elite. Yo también tengo algunos trompos de cuando estaba yo en la primaria. Aquí está Ned Flanders, miren. Creo que en un capítulo salió así. No recuerdo bien, pero me parece que sí salió vestido así en un capítulo. No podía faltar el abuelo Simpson, el papá de Homero. Uno de los amigos de Homero, Lenny.
Ah, muy bien, Elite. Qué bueno. Aquí tenemos otro de Lisa. Lisa Simpson, que era la inteligente de la familia, y Bart Simpson, que era todo lo contrario. Pero cada uno tenía sus propias habilidades. Eso que ni qué. Acá tenemos al Ned Flanders. Aquí sí está en su estado normal. Super Videos, hola, llegué tarde. Hola, Super Videos, bienvenido. Acá tenemos a Otto, el chofer del autobús escolar. Por acá tenemos a otro de Bart Simpson. Este sí le quedaba a la perfección, ¿o no creen? Bart Simpson. De hecho, vi una película donde salía un niño que se parecía mucho a él. Acá hay otro de Bart Simpson. Una calabaza de Halloween. Por aquí tenemos a Homero Simpson. Otro de Homero. ¿Qué cosas no hacía Homero Simpson? Hacía un montón de cosas. Otro de Bart Simpson. El gatito. ¿Sí se acuerdan que en la caricatura salía una serie parodiando a Tom y Jerry? Salía una serie de un gatito y un ratoncito azul, creo. Aquí tenemos al conserje, al intendente de la escuela, a Willy. Por acá tenemos uno de Krusty. Aquí hay uno de Martin. Nelson, ese que hacía jaja. El chico malo, por así decirlo. Nelson. El director Skinner. Otro de Bart Simpson. Esta es la imagen de cuando lo castigaban y lo ponían a escribir esas planas en el pizarrón. Sí, esos capítulos. ¿Se han preguntado, ustedes saben cuántos capítulos en total tiene toda la serie de Los Simpsons? Aquí tenemos a Maggie, la más pequeña de la familia. Por acá tenemos otro de Bart Simpson, disfrazado de pirata. No podía faltar esta imagen. Homero Simpson imaginando en una de sus comidas o chácharas preferidas como las donas. Aquí tenemos otro de Maggie. Aquí se ve chistosito, la verdad. Aquí hay otro de... Bueno, es el mismo, está repetido este. Ni me di cuenta. Estos ya son metálicos. Material metálico. Aquí tenemos a Lisa. Vean el diseño, material muy bonito, la verdad. Es metálico. Sabrita sacó en muchas de sus colecciones este material Metallics. Aquí está Homero Simpson.
Así es, son un montón, imagínate nada más. Creo que es de las pocas caricaturas que ha tenido muchísimas temporadas. Yo creo que hasta más que el mismísimo Dragon Ball. Aquí hay uno de Krusty. Por acá tenemos Homero Simpson cuando está parodiando a King Kong. Este sí está algo maltratado, miren. Está oxidadito de hecho. Por el borde. Aquí tenemos al Capitán McAllister. Llegaste a ver los nuevos de la casita del horror en uno Bot Patiño finalmente. Ah, ese no lo vi, fíjate. No lo vi. Ya voy a tratar de checarlo. El señor Burns. Maggie. Bart Simpson. Otro de Bart Simpson. Para que tenemos al doctor Julius. Otro de Bart Simpson. Les mostré uno similar, nada más que este es metálico y el otro es de plástico normal. Y por acá tenemos a el gato Scratchy. Este es el que les comentaba, donde parodian a Tony Jerry, el gatito y el ratoncito azul. Qué bueno, Aris Chan. Ver tu colección me dieron ganas de ver los Simpson ahora mismo. Adelante, adelante. No te quedes con las ganas. La verdad que fue una serie muy bonita, muy divertida. ¿Quién no la ha visto? Y este último me gusta mucho este caso, que es de Krusty, porque miren, tiene relieve. Se alcanza a distinguir un relieve en este tazo, que es del payasito Krusty. Ahí se ve que tiene relieve, miren. Sí se distingue, tiene un ligero relieve. Sobresale la figura del payaso. Es raro ver este tipo de tazos así, casi no salen. De hecho ya ni salen. Así es. Lo más increíble es que todos nos sentimos identificados con los personajes en cierta manera, sí. La verdad. Hay que agradecerle mucho al creador de esta increíble serie, que es Matt Groening, por momentos tan divertidos que nos ha hecho pasar con estos personajes amarillos de los Simpsons. Bien, esta fue mi colección que tengo de los Simpsons. Muy grande, la verdad. Bien, ahora vamos a mostrarles, antes de que les muestre esta de Batman, que es una torrecita bien grande también. Les voy a mostrar esto. Son tres muñequitos que tengo de DC Comics. Por ejemplo, este es Superman. Tiene un ligero brillito aquí en su vestimenta. Muy bonito, la verdad. De DC Comics, aquí dice 2019 de Mattel, DC Comics. Superman. Muy buena pregunta, ¿eh? Y no podía faltar amigo o enemigo de Superman, Batman. Recuerden que en una película fueron rivales y en la otra ya eran amigos. Superman y Batman. Y también conseguimos a Flash, el famoso Flash. Bien, se les quería mostrar. Ahora sí, vamos con los tazos de Batman. Vamos a ponerlos por acá.
La torrecita de Batman. Eran 100 tazos en total. No los conseguimos todos, pero sí conseguimos más de la mitad de la colección. Vamos a empezar desde el último. Este, por ejemplo, es el número 100. Todos los tazos tienen el mismo reverso. Dice Batman, el logo de Sabritas, el logo de tazos y un código que traían para interactuar en el juego. Aquí está. Algunos eran prismatic y traían esta silueta de seda de rayitas de colores que le daban un ligero brillo. Ahí podemos ver al Batman, a algunos de los fantasmitas y algunos de los premios. Aquí tenemos algunos de los fantasmitas. Este es el de color azul. Miren, ese es otro, el brillito que tiene este. Muy bonitos, la verdad, ¿eh? Tenían una característica especial, porque venían, lo podíamos encontrar con estos cuadritos, así, o los podíamos encontrar con estas rayitas más pequeñitas. Eran dos variantes, y ya se los voy a mostrar más adelante porque hay algunos que podían ser repetidos, pero por ese detalle de que unos traen cubitos y otros rayitas, pues no son repetidos, son variantes. Que hay otro, miren. Muy bonitos, la verdad, también estos de Batman. Estos fueron del 2020, justo cuando estábamos en plena pandemia. Fue que salieron estos tazos de Batman. Juan Antonio Sánchez, hola, llego a tiempos. Aquí estamos todavía, Juan Antonio, no te preocupes. Este está muy bonito, miren. Otro más. Miren qué bonitos diseños, ven. Ese brillo que tenían. Muy bonitos, la verdad. ¿Me vieron? Y ustedes dirán, pero si Batman no tenía tantos personajes, pero ya vieron, sacaron 100 piezas con diferentes diseños. Miren este. Y la verdad que quedaron muy bonitos. Aquí hay otro. Este ya es normal, este ya no es prismatic, ya es normal. De 1980 porque fue el año en que apareció por primera vez Batman. Fíjense, en 1980 salió el videojuego por primera vez. Otro más. Este Batman, miren, en blanco y negro. Los fantasmitas y el Batman. Aquí hay otro Batman. De hecho hay una caricatura, creo que hasta hicieron una caricatura de Batman e hicieron un videojuego donde salía así, de esta forma. ¿Quién no ha jugado Batman? Yo creo que casi la mayoría hemos jugado este maravilloso videojuego. Batman 40 aniversario, esto fue en el 2020, en ese año cumplió 40 años de existencia este videojuego. Miren, otro tazo. El fantasmita rosa. Recuerdo a todos los que nos están sintonizando, que nos están viendo, dejen su like. Esos likes nos ayudan mucho. Comenten, hagan comentarios buenos.
suscríbanse. Si ya están suscritos, pues compartan con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, con todo mundo. A lo mejor y les gustan nuestros videos. Y síganos apoyando, y gracias a todos los que nos han estado apoyando. Cuando ya perdí esto en el juego, game over. Por ahí hay personitas que hacen comentarios sin sentido. Solamente no le hagamos caso. Y sigamos viendo lo que estamos mostrando, por favor. Saludos a todos. Yo recuerdo que tenía ese, así es. Que hay otro, miren. La verdad que Sabrita siempre se las ha ingeniado para sacar buenas series de tazos. Y precisamente en el 2020, al terminar el 2020, dejaron de salir los tazos. Tuvimos 3 años sin tazos. Y hubieron tazos pero digitales. Y así no, pues al menos a mí no me gustaban porque eran digitales, la verdad, no se tenía la oportunidad de tenerlos físicamente. Hasta que llegó el 2024 y nos sacaron la edición especial por el 30 aniversario de la selección mexicana de fútbol. Y estos ya son cada uno de los fantasmitas que trae el juego. Otro de Pac-Man. Así es, Aris Chan. Tenemos muchos. Ya conté hace rato, hoy precisamente, porque me comprometí con algunos de mis seguidores que querían saber cuántos tazos tenía yo en total. Hoy los conté y tazos de Sabritas, únicamente de Sabritas, tengo 462 piezas, contando todas mis colecciones. Ok, gracias por el dato, Aris Chan. Espacio para Peques, hola, hola, bienvenido. Y en total tengo 462 piezas de tazos. Y si le junto los cats de Voilà, que son tazos prácticamente igual, ahí tengo 112. Juntando con los tazos y los cats, tenemos en total 574 piezas de diferentes colecciones. Tienes bastantes, así es. Qué chidos tazos, Armando Santillán, gracias. Juan Antonio Sánchez, qué chidos. Sí, imagínense, 574 piezas de tazos tenemos por acá. Y fueran muchos más si yo hubiera logrado cuidar bien esos tazos que mi mamá me arrebató en mi niñez. Porque eran muchos más. Dame chance, espacio, para que ya lo voy a checar. Sale. Y tenemos otro, miren. Mientras sigan viendo los diferentes diseños que sacó Sabritas para nosotros de esta increíble promoción de Batman y su 40 aniversario. Los fantasmitas tenían su nombre, aquí tenemos uno de ellos, Clyde, el fantasmita naranja. Blinky, el fantasmita rojo. Pinky, el rosa. Y aquí tenemos, bueno, creo que ahí nos hizo falta el azulito. Ese creo que no lo teníamos. O yo creo que sí, vamos a ver. A ver si nos sale más adelantito.
Son diferentes diseños, la verdad. Miren, este está bonito. Aquí hay otro, miren. Estos que tenían brillo se veían mucho más bonitos que los normales. Y aquí está el azulito, Inky. Aquí hay otro, miren. Muy bonitos, la verdad. Este es uno que lo vamos a dejar por aquí porque vamos a ver si aparece el otro. Dejen que aparezca el otro. Y ustedes van a decir, bueno, profe, pero si es el mismo muñequito. Ahorita van a ver la diferencia. Ah, pues ahí tenemos uno, miren, este igual. Véanlo bien. Vean las líneas. Esas líneas son delgadas. ¿Ya las vieron? Las líneas de colores. En cambio en este son cuadritos, miren. Son líneas más gruesas. Por ese simple detalle, a pesar de que sea el mismo diseño y a pesar de que sea el mismo número, por ese detalle ya son variantes. ¿Sí? Por ese detalle son variantes. Así que en algunos casos, estos tazos hacía que la colección ya no fuera de 100, sino incrementar. Y lo mismo pasa con estos dos. Aquí a simple vista se ven, miren, la línea delgada y acá se le ven los cuadritos. Y si hacemos el movimiento ahí se aprecia mejor, miren. Líneas delgadas. Y este tiene las líneas de los cuadritos. ¿Ahí lo vieron? Entonces eso los convertía en dos piezas diferentes, a pesar de que era el mismo diseño. Ya tenemos a Batman. Y eso pasaba con la mayoría de los Prismatic. Acá hay otro de los fantasmas. Qué hermoso se ve. Gracias, Jadis. Joshua Ortega. Hola, profe. Hola, Joshua. Bienvenido, Joshua. Pues ya llegamos a 53 minutos, amigos y amigas. Gracias por su apoyo. Aquí seguimos mostrando estos tazos de Batman. Abriendo una vez más el baúl de los recuerdos. Aunque estos no tienen muchos años. Estos fueron hace 4 años prácticamente. Están recientes. Ya mostramos, para los que están entrando, ya mostramos tazos de los Simpsons. Eran ojitos de los fantasmas. Aquí hay otro. De cada fantasmita hay uno así. Batman. Gracias, Armando. Gracias, gracias. Otro más. Aquí hay otro. Pues tienes que llegar primero a los 1000 suscriptores. Espacio para peques. Una vez que tengas los 1000 suscriptores, ya automáticamente se te desbloquea la opción para poder hacer los en vivos y ya puedes hacerlos. Así me pasó a mí. Y acá hay otro, miren. Mismo que los otros dos que les mostré. La diferencia son las líneas. Por eso los tenemos aquí. Y este es el último de esta increíble colección de Batman del 2020. Y aquí está.
Toda la colección de Pac-Man que tenemos, porque no está completa, hicieron falta algunas piezas. Bien, aquí tenemos igual una pequeña placa que ya se las había mostrado anteriormente. Esta me la hizo mi hijo cuando llegamos a los 1000 suscriptores. Me la hizo con cartón y con hojas de color. Él me la hizo y aquí la tengo conmigo y siempre trato de mostrarla. Bien, hoy, ok Juan Antonio, gracias por haber estado con nosotros, saludos. Hoy logré conseguir una figurita más, gracias Aris, de la colección de Bob Esponja. Conseguí al Patricio de la banda elástica. Gracias Juan Antonio. Ya con esta figurita tengo 5 a color y me hacen falta 15 para tener ya la colección completa. Se convirtió en mi pieza número 35, solo vamos por 15. No saben cómo me ha costado conseguir las figuras a color. En el último video que hice donde compré 8 bolas, al hacer la apertura de esos 8 bolas, todo lo que me salió fue repetido. Me ha dado muchísimo problema encontrar figuras a color. Apenas esta es la número 5 que tengo. Perrito Ruso, hola maestro, ¿desde qué horas empezó? Hace casi una hora, Perrito Ruso. Ya llevamos 57 minutos aquí. Joshua Ortega, profe, perdón. Si no he entrado es que he estado muy ocupada. No te preocupes, Joshua. Para cuando no puedan entrar, no se preocupen porque ya saben que aquí en YouTube quedan los videos guardados y los pueden ver. Me faltan las 10 nuevas. Ok, espacio para peques. Pero fíjate que esa set list de las últimas 10, según dijeron que todavía no son oficiales. ¿Qué sabes tú al respecto? Eso fue lo que escuché. Perrito Ruso, hace una hora. Hace una hora, Perrito Ruso. Esta es una de mis figuras favoritas. De los super conocidos. Junto con la de Carrerín. A Carrerín ya lo tengo. Pero no lo cuento dentro de mi colección porque un niño me lo regaló. Pero tiene las piernitas rotas. Esa es mi figura número 6, pero no la tengo porque como está rota no la meto en la colección. Estoy esperando a ver si lo puedo conseguir otra vez. Pues ya tenemos con este 35 piezas de la colección. Solamente nos hacen falta 15. ¿Sí? Y ya para mostrarles la edición especial de este año de los tazos. Que esta ya la mostré igual varias veces. El coleccionador de la selección mexicana de fútbol de los tazos Sabritas, que al abrirlo nos trae la silueta de una cancha de fútbol y ahí vienen todos los tazos de la colección, que son 20. Hace una hora, Perrito Ruso, hace una hora. Y aquí están, miren, tazos 30 aniversario. Y aquí están todos los tazos de los jugadores. Y tenemos a Jorge Sánchez, defensa, Kevin Álvarez, defensa. No tengo a la perlita color. Henry Martin, delantero. César Huerta, mediocampista. Edson Álvarez, mediocampista. Orbelín Pineda, mediocampista. Santiago Jiménez, delantero. Sebastián Córdoba, mediocampista. Roberto Alvarado, mediocampista. César Montes, defensa. Luis Ángel Malagón, portero. Jesús Gallardo, defensa. Johan Vázquez, defensa. Guillermo Ochoa, portero. Un balón oficial de la selección mexicana. El logo de la selección. El jersey de local. Jersey de visitante. Y estos son como mascotas de máscaras. Y la parte de atrás, dime Perrito Ruso, un megatazo de la selección mexicana de fútbol con el logo de la selección. Este está bonito porque en la parte de atrás, hace una hora, Perrito, en la parte de atrás viene esto. Megatazo, el logo de Sabritas, el logo de Tazos,
Memo Ochoa, Santiago Jiménez y Henry Martin. Y aquí nos dice descarga Joy App. Promoción exclusiva para mayores de 18 años, prohibido su venta, comer bien. Esto no lo compré. Simplemente tienes que descargar esta aplicación que dice aquí Joy App, registrarte con un correo electrónico, hacer tu cuenta con contraseña y todo, conseguir 5 tiras de la promoción, 5 tiras que son de color moradito que dicen enchilate de emoción, que salen en los productos de Flaming Hot. De este, miren, Flaming Hot. Ingresar los códigos de esas tiras en la aplicación de Joy App. Y cuando subas 5 códigos, te va a descargar un código con el cual vas a ir a una tiendita participante que puedes encontrar en la misma aplicación donde queda una tienda donde te puedan canjear estos tazos. Ir a esa tienda, mostrar el código, ellos mediante WhatsApp van a verificar que el código sea correcto y al recibir ellos la contestación de que es un código válido, te tienen que entregar un coleccionador como este, que ya viene con todos los tazos en su interior. ¿Tiene Funkos? Pues no tengo muchos, si al caso nada más tengo 2 y son de Dragon Ball. Pues sí, amigos y amigas, espero que les haya gustado la muestra que les hice hoy de mis tazos que me hacían falta por mostrar. Y pues les espero en la próxima. Por el momento es todo. Nos vemos en el próximo envío, que tal vez sea el día de mañana. De todas maneras, activen la campanita ahí en sus cuentas para que les llegue la notificación. Y si no les llega, pues ya saben que por este mismo horario, entre 8:30 y 9, nos estaremos conectando en un siguiente en vivo. Así es, perrito ruso, ya tenemos 1 hora con 2 minutos aquí. Empezamos desde hace 1 hora. ¿Qué vamos a platicar el día de mañana? Les voy a mostrar también lo de mañana. De Joy App. Pues si tienes internet, si no, pues con los mismos datos de tu teléfono puedes ingresar. La verdad, si te necesita estar conectado para poder ingresar, ya sea con internet o con los datos de tu teléfono. Antes termina a las 11. Sí, a veces inicio a las 9, a veces hago a las 10, depende también el horario. Pero es un amigo me comentó que su tío que era de Sabritas dijo que él le dio 34 pesos y le dio... Ah, pero ya. Tú lo estás diciendo ahí, Joshua. Es su tío. Cuando uno trabaja en Sabritas, pues tiene la facilidad de sacar las cosas de ahí. De hecho, tengo entendido que a los trabajadores les regalan varias colecciones para su familia. ¿Sí? Eso sí lo escuché alguna vez con un conocido, pero yo ese conocido lo dejé de ver desde hace mucho tiempo y no lo he vuelto a contactar. Si no, yo hubiera conseguido muchas colecciones. Pero es bueno saberlo también. Yo afortunadamente logré conseguir mi coleccionador, no me quedé con las ganas y lo hice y lo logré. Y el próximo mes Sabritas ya no va a sacar tazos, va a sacar tarjetas de las Tortugas Ninja, porque va a salir una película nueva de las Tortugas Ninja. Y la mecánica va a ser la misma. Juntar tiras, ingresar códigos para poder canjear las tarjetas de la misma forma como se consiguieron estos tazos. Gatito Huesos, hola profe, buenas noches. Hola Gatito Huesos, bienvenido. Ya estamos casi por terminar. No ha ido Joshua. No he ido, vamos a checar a ver cuándo vamos. Bueno, les voy a mostrar lo que vamos a enseñar mañana. Aquí dentro de esta cajita, porque yo guardo cosas en cajitas, en bolsas. Mañana les voy a mostrar todo lo que tengo en esta cajita, miren. Tengo varias cosas en bolsitas. Tengo una botellita que esta la guardé aquí, que es el etiqueta de Marvel. Pude haber guardado la pura etiqueta, pero mejor guardar la botellita. ¿Y ese de qué Marvel es? De esto que está aquí. Esto lo vamos a mostrar mañana también. Tenemos bolsitas con colecciones de Voilà. Aquí hay otras colecciones que estas van a ver el día de mañana. Si quieren saber qué hay dentro de estas bolsitas, les espero mañana.
entre 8:30 y 9. Igual estas bolsitas negritas. Hay muchas cosas aquí. ¿Sí? Mañana les voy a mostrar todo lo que tenemos aquí. Así que les espero mañana. ¿Les parece? Por el momento es todo. Sandra, bienvenida, pero por el momento me voy a desconectar. Gracias a todos los que estuvieron aquí viendo el día de hoy. Gracias por todo su apoyo. Les espero mañana. Sale, misma hora, mismo canal. Saludos a todos. Se despide de ustedes su buen amigo el profe coleccionista. Cuídense mucho, buena vibra. Bye. Les espero mañana, 9:30. No, 9. Mañana a las 9 empezamos. ¿Sale? A las 9. Adiós a todos. Adiós Armando. Arishan. Adiós. Gatito Hueso. Sandra. Un gusto haber estado con ustedes. Joshua. Me despido. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye.